muestra que ya se estaba creando, digamos, una especie de sustrato, dicen los lingüistas, en el que se estaba cuestionando, primero analizando y luego analizando la situación, la relación entre España y América, españoles e indios y americanos, y también de manera implícita se estaba cuestionando y se estaba discutiendo y criticando, es la palabra que buscaba, los abusos ya inmensos que se estaban cometiendo. Entonces, como ustedes ven, ya en la España de comienzo del siglo XVI, 1512, hay textos así que efectivamente muestran que son, digamos, pruebas tangibles de esa problemática. Pero, digamos que lo esencial de lo que va a tener mucha más proyección, una duración mucho más larga y mucho más impacto en América, va a ser lo que va a pasar en Salamanca, en la famosa y llamada Escuela de Salamanca. Salamanca, como ustedes saben, era la principal universidad española. Últimamente se había creado una en la famosa Complutense, en Alcalá de Henares, por el cardenal Jiménez de Cisneros, pero Salamanca era la gran ciudad. Y en Salamanca también estaban los conventos, estaba un convento y un colegio de los dominicos. Y los dominicos ocupaban en la Universidad de Salamanca un papel relevante. Esto es que en realidad en todas las universidades, y bueno, de España y coloniales después igualmente, las cátedras iban adscritas a tal o cual orden. Y claro, hubo un problema cuando aparecieron los jesuitas. Y bueno, eso es un asunto de otro asunto. Bien. Entonces, en la Escuela de Salamanca se trataban temas, digamos, como el problema del divorcio, el problema que existía en aquel entonces ya, el homicidio, el papel del Papa, qué poder tenían los concilios, en fin, cosas de importancia fundamental para la sociedad, pero en la que obviamente no aparecía nada relativo a América. Y la gran figura de esa escuela jurídica era un dominico, un vasco, Fray Francisco de Vitoria, que hoy se llama Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, que era un dominico que se había formado en parte en Francia, en la Sorbona, la antigua Sorbona, y que después de pasar por Valladolid consigue una cátedra muy importante de Derecho en 1526 en Salamanca. Entonces, es muy importante porque hay ese respeto, voy a hablar de algo que aparentemente no está relacionado con el tema, si lo es que los catedráticos de la época en las universidades españolas, hacían dos tipos de docencia. Había lo que se llamaban las lecturas. Las lecturas eran los cursos. Lecturas porque, como decía anteriormente, se leía, el profesor leía un texto, y después, cuando terminaba la clase, él se arrimaba, la expresión arrimarse a un poste, se arrimaba a uno de los pilares del patio y allí, de pie, contestaba las preguntas que le planteaban los alumnos. Pero había otro tipo de enseñanza que solo correspondía a los maestros más famosos, entre ellos, en aquella época, Francisco de Vitoria, y que ellos daban relecciones, como se dice en latín. Entonces, esas relecciones en realidad eran series de conferencias que esos grandes maestros daban por la tarde y no como las lecturas por la mañana, y en momentos específicos del año. Esto es que no había lecciones a cada rato, sino que, por ejemplo, para las grandes fiestas religiosas, cuando supuestamente los cristianos debían estar pensando más que antes o más de lo que solían en los problemas fundamentales, los profesores que daban relecciones pues daban una serie de conferencias. Y el problema es que a finales
en la segunda mitad de los años 30, del siglo XVI, 30 y algo, el padre Francisco de Vitoria, que era muy famoso, pero no por temas americanos, sino por sus reflexiones o lecturas, que primero habían sido lecturas, sobre, he dicho, los grandes problemas de la ética social, para decirlo de manera muy moderna. Durante 2 años seguidos, pronuncia en la universidad 2 relecciones que en su mente son los 2 elementos de un díptico. El primero, sobre el derecho de la guerra, y el segundo, sobre de indis recenter inmueldis, sobre los indios recientemente descubiertos. Y para Vitoria no había la menor duda de que esas 2 relecciones, como he dicho, eran 2 elementos de un díptico. La segunda era la continuación de la vida. Y claro, imagínense ustedes la importancia de esos temas. Tan solo reflexionar sobre las guerras que se estaban haciendo los indios. Esto es en el momento, bueno, estamos en la segunda mitad de los años 30, en los años en que prácticamente está terminando la conquista del Perú. Pues en ese mismo momento, un español en la universidad española más prestigiosa, y él teniendo, digamos, el cargo académico más prestigioso que podía darse en la época, invita a sus oyentes a escuchar una reflexión sobre la guerra o las guerras que se estaban dando a los indios, lo que se llamaban indios, como ustedes saben. Y después de hablar sobre la legitimidad de la guerra a los indios, después habla, el año siguiente, de la legitimidad ya no de la guerra, sino de la situación que después de la guerra se estaba imponiendo a los indios. Esto es el sistema de trabajo, los tributos, las encomiendas, etc. Y sabemos por textos de historia de la Universidad de Salamanca que las relecciones de Vitoria tenían un éxito absolutamente fabuloso, hasta tal punto que en el segundo año, ya muy anciano Vitoria y además muy tullido sin duda de enfermedades de achaque de la vejez, sus admiradores lo cargaban en brazos de su convento hasta la universidad, después de su cátedra al famoso poste donde escuchaba las preguntas y las contestaba, etc. Entonces, sabemos por otros canales que las lecciones o reelecciones de Vitoria fueron un éxito absolutamente fabuloso, lo cual deja entender que esas elucubraciones, entre comillas, no es nada peyorativo por supuesto, sobre la guerra de conquista, sobre la nueva situación de los indios, no eran temas que estaban, digamos, ahí arrinconados en una celda de un convento dominico de Salamanca, sino que era una preocupación de muchas personas en la Universidad de Salamanca, lo cual obviamente cambia la apreciación que se puede tener de esto. Y además hay un hecho muy interesante, es que cuando termina la segunda serie de reelecciones, en 1539, casi enseguida, don Carlos V, emperador, manda recoger los textos todavía inéditos, en 1539, y esas reelecciones que al fin y al cabo cuestionaban la legitimidad de la presencia española en América y de la situación que se estaba imponiendo a los indios, don Carlos V mandó recoger esos textos que no circularon de una forma editada,
en letra de molde, y que solo mucho tiempo después, en 1557, en Lyon, en Francia, se publicaría, lo cual muestra que debajo de todo esto, obviamente, había no solo una pelea, digamos, teórica o teológica, si se quiere, sino que había también un problema de gobierno, un problema fundamental para el porvenir de la América que se estaba constituyendo. He hablado de Carlos V, y entonces yo creo que para entender a las casas, obviamente es absolutamente necesario conocer lo que acabo de explicar, esto es ese terreno, esas reflexiones que hacen que las casas no es una especie de meteorito que llega así a España y que tiene ideas totalmente únicas, que solo a él se le hubiera ocurrido, sino que no, que hay un terreno favorable. Pero también yo creo que para entender a las casas es absolutamente necesario tomar en cuenta otro elemento. Y es que las casas, las casas estaban, como ustedes saben, en Santo Domingo, era uno de los